Los 5 puntos que estudiaremos hoy son Daniel en el exilio. Después, el poderoso testimonio de Daniel en favor de Dios y de sus principios delante del rey Nabucodonosor. En tercer lugar, el testimonio de Daniel delante del rey persa Darío. En cuarto lugar, Daniel y el mensaje del reino eterno de Dios. Y finalmente veremos ligeramente a otros hijos de Dios que también, como Daniel, cumplieron la misión mientras se encontraban en el exilio. Veamos el primer punto, Daniel en el exilio. Sabes, Daniel había sido arrancado de la casa de sus padres para ser llevado a una tierra extraña. La historia de Daniel se parece mucho con la nuestra porque tú y yo también somos protagonistas del conflicto espiritual entre el bien y el mal. Tú y yo también fuimos un día arrancados de nuestro verdadero hogar. Somos ahora esclavos y peregrinos de un mundo extraño, lleno de dolor, de muerte, de enemigos de Dios. El enemigo de Dios trata de borrar de la mente de los seres humanos la imagen de Dios. Desea la adoración y la obediencia que solo le pertenecen a Dios. Podemos ver eso de manera explícita en el mismo inicio del libro de Daniel. Mira cómo empieza la historia. Daniel 1, versículos 3 y 4. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esto es interesante. Observa que el rey pide jóvenes, mentes maleables, en formación, hombres en quienes todavía se puede inculcar hábitos, gente que aún puede ser enseñada. Daniel y sus compañeros habían sido siempre siervos de Jehová, pero ahora son retirados de su pueblo y de su cultura. La intención del rey es sumergirlos completamente en la cultura de su país, enseñarles el idioma, las costumbres, la dieta, en fin, llevarlos a asumir por completo la cultura extranjera y que se olvidaran de la suya. Nabucodonosor los lleva, dice el texto, para estar en el palacio del rey. En hebreo, esta frase literalmente dice para estar en pie delante del rey. Lo que el rey quería era borrar de la mente de esos jóvenes cualquier recuerdo de su Dios y hacerlos siervos y adoradores de otro Dios. El mensaje que Nabucodonosor quería transmitir con esa actitud es claro. Yo soy el victorioso. Logré lo que quería. Estos jóvenes que un día fueron siervos de Jehová, ahora sirven y adoran a los dioses de Babilonia. Eso es lo que él pensaba. Pero el rey no sabía que la batalla de los siglos no se gana por fuera. No es una batalla exterior. Él podía aprisionar el cuerpo de aquellos jóvenes, pero no podía cambiarles el corazón. En su interior, esos muchachos hebreos decidieron adorar y obedecer únicamente al Dios Jehová, creador del cielo y de la tierra. El Dios de Israel fue finalmente el gran victorioso. Ahora, otro intento para someter la voluntad de los jóvenes hebreos al Dios de Babilonia fue cambiarles la dieta. Porque físicamente eres lo que comes, pero intelectual y espiritualmente eres lo que ves, oyes y lees. Esta es una ley natural de la vida y de la mente. Hoy el enemigo está alcanzando su objetivo de destruir la imagen de Dios en los hombres, cambiándoles la dieta. ¿De qué manera? Los órganos de comunicación que forman el estilo de vida de la sociedad están llenos de comidas de puerco, comidas y bebidas del rey enemigo. Sin embargo, la historia bíblica dice que Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey. Qué decisión extraordinaria. La verdadera batalla no estaba siendo peleada solamente entre dos naciones. La verdadera lucha era por el control de la mente y del corazón humano. Y los jóvenes hebreos, aunque derrotados desde el punto de vista humano, fueron victoriosos en el terreno espiritual. Decidieron que solo servirían al Dios vivo de Israel. Ellos, con su ejemplo y su testimonio, fueron misioneros a pesar de ser cautivos. Misioneros en una cultura extranjera. Ellos testificaron de su fe en tierra extraña y nos mostraron que es posible ser fiel a Dios. Es posible defender los principios divinos, aunque estemos rodeados de gente que literalmente sirve a los dioses pequeños de este mundo. En la segunda parte de este estudio veremos más detalladamente este asunto. La fidelidad de Daniel lo transforma en un misionero en tierra hostil y nos prueba que es posible llevar personas para Cristo, aún viviendo en un mundo contrario a los principios divinos. Pero es posible solo desde que los hijos de Dios no se contaminen con la cultura existencialista y secularista de nuestros días. Bueno, la fidelidad de Daniel le permitió ayudar al rey cuando éste se encontraba confundido por causa del sueño de la estatua que estaba formada de varios metales. Daniel entonces se presentó delante del rey y le habló del poder de Dios que controla el destino de las naciones. No se avergonzó, no se intimidó, no se adaptó, entre comillas, a las circunstancias. El evangelio para Daniel no había pasado de moda. Su Dios no servía solo para la época de sus padres, era un Dios eterno que superaba la brecha de las generaciones y seguía siendo soberano y eterno. ¿Y cuál fue el resultado? Daniel 2, versículos 46 y 47 dicen: acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Luego el rey habló con Daniel y le dijo: ciertamente, el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Es Él quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo. Querido, esta no fue la única vez en que el rey Nabucodonosor reconoció a Jehová como su Dios. Más adelante, en Daniel 4:37, encontramos otra confesión de fe del rey. Ahí dice: por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Mi amigo Daniel es un ejemplo para los cristianos de hoy. Viviendo en un mundo secularizado, no se secularizó. Viviendo en medio de hombres y mujeres dominados por la corriente del existencialismo de sus tiempos, no se dejó contaminar. Viviendo en una cultura llena de pequeños dioses, no se dejó influenciar, sino que influenció. Daniel nos enseña que es posible ser misionero en medio de una cultura pagana. Es posible romper los obstáculos, las dificultades, porque para una vida transformada, para el testimonio elocuente de una vida transformada, no hay terreno resistente al Evangelio. Veamos ahora a Daniel en Persia. Esta es la tercera parte. ¿Sabes que la vida nunca fue un mar de rosas para Daniel? No lo es nunca para los que desean servir y ser fieles a Dios. Casi siempre aparecen enemigos gratuitos, en el vecindario, en la escuela, en el lugar de trabajo, en fin, gente que te desprecia por causa de tu fe, gente que prepara trampas para hacerte caer, para después decir que tu Dios es incapaz de librarte del fracaso, de la derrota. Pues fue lo que sucedió con Daniel. Él era un hombre de importancia en el gobierno del rey Darío.
Eran tiempos del imperio persa. El dominio de Babilonia ya había pasado. Nabucodonosor ya no era más el rey. Pero Daniel seguía siendo el hombre de confianza del nuevo rey Darío. Sin embargo, había sido acusado por la intriga política. ¿Y de qué? De ser rebelde a las órdenes del propio rey. Le echaron una trampa. Y ahora Daniel había sido arrojado a la cueva de los leones. El rey Darío confiaba en Daniel, era su amigo, su consejero. Pero, como los otros políticos le armaron una trampa, pues el rey no pudo volver para atrás. Entonces firmó el decreto. Así que mira lo que sucedió al día siguiente de que Daniel fue arrojado a la cueva de los leones. Daniel 6, 19 y 20 dice lo siguiente. Muy de mañana el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte llamó a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Ahora, mi amigo, nota la expresión que usó el rey. Daniel, siervo del Dios viviente a quien tú sirves sin cesar. ¿Cómo el rey sabía que Daniel servía a su Dios sin cesar? Es que el rey Darío conocía bien a Daniel. Entre ellos había no solo una relación de trabajo, sino una relación de amistad. Y está probado que el testimonio de un amigo es más poderoso que el testimonio de un desconocido. Este es un principio que no podemos olvidar si deseamos cumplir la misión con eficacia. ¿Y cuál fue el resultado? Mira lo que dicen los versículos 25 al 27 del capítulo 6. Después el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en el país. Que la paz les sea multiplicada. Con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Ahora dime, querido, ¿ya imaginaste a un rey predicando el evangelio? Pues aquí está, un rey predicando el evangelio. ¿Y por qué? Gracias al testimonio personal de Daniel. Porque Daniel y Darío eran amigos. El vehículo de la amistad es el vehículo más poderoso de comunicación del evangelio. En una sociedad secularizada, en una sociedad agnóstica, racionalista, consumista, nadie piensa en Dios, pero todos tienen amigos. Y si tú aprovechas la amistad con un secularista, con un agnóstico, vas a ver que en algún momento esa persona va a necesitar de ti. Y ahí tú les vas a poder hablar del amor de Jesucristo. No intentes hablar del evangelio a un desconocido que no te va a escuchar. Pero en el radio de tus amigos, el radio de acción de tus amigos, hay secularistas agnósticos. Tú acércate, ámalos, cuídalos, ora por ellos y cuando llegue el momento, háblales del amor de Jesús. Vamos a la cuarta parte de nuestro estudio. Aquí veremos que Daniel era motivado por la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Una noche él tuvo una visión. Leamos la visión en Daniel 7, 13 y 14. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo del hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años, y hasta se le pidió acercarse más a él, y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Sin duda ninguna, esta es una descripción de la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Y esto será una realidad cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo.
Eso es lo que dijo el propio Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Inclusive en este capítulo 24 de Mateo se hace una conexión entre los eventos finales antes de la venida de Cristo y las profecías de Daniel. En otras palabras, en la opinión de Jesús, Daniel es clave para entender los acontecimientos del fin. Pero lo que realmente importa no es el simple conocimiento teórico de lo que va a suceder antes de que Jesús vuelva. Lo que realmente importa es lo que hizo Daniel. ¿Qué cosa hizo? Testificó de su fe. Por eso Jesús dice en Mateo 24, 14, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora vamos a la última parte. Aquí hablaremos de otras personas que también fueron misioneras en tierra extraña. Por ejemplo, José y Moisés en Egipto, Nehemías en Babilonia, Esther en Persia. Todos estos personajes bíblicos vivieron en una cultura espiritual diferente de la suya. Vivieron en un ambiente donde el Dios de Israel no significaba nada para la gente. Era un ambiente hostil a su fe. Se burlaban de ellos, mofaban de sus principios. Y sin embargo ellos determinaron en su corazón que era posible defender los principios divinos en medio de un mundo existencialista, donde solo importaba lo que los seres humanos deseaban y querían. Piensa en José, por ejemplo. Lo que la esposa de Potifar le propuso no era nada extraño a su cultura. Todos adulteraban en aquel tiempo. No había reglas. Pero José no se dejó influir por la mentalidad de aquellos días. No pensó que los principios bíblicos eran obsoletos o anticuados, sino que fue fiel a Dios. Y aunque aparentemente su fidelidad le dio como recompensa la cárcel, Dios lo sacó de allí y lo colocó en un lugar encumbrado en Egipto. Y hay algo más. Todos los personajes que mencionamos desempeñaron un lugar prominente en los lugares donde se encontraban. Quiere decir, la fidelidad a Dios tiene su recompensa. Y ellos desde aquellos lugares aprovecharon para hablar de su fe y llevar otras personas al conocimiento de Dios. Esa puede también ser una realidad en tu vida. No importa el ambiente en el que vives, en el que estudias o trabajas. Sé fiel a los principios divinos, testifica de tu fe y te vas a asustar con los resultados. Porque, querido, ser misionero no quiere decir necesariamente salir de tu tierra, irte para Rusia, para África, para el Medio Oriente, no. El barrio donde vives, el lugar donde trabajas, la ciudad donde estás, ese mundo secularista, ese mundo enemigo de los principios divinos, ese es el terreno donde tú puedes hacer un trabajo maravilloso. Pero para eso, el Evangelio, como en la vida de Daniel y de estos otros personajes, tiene que haberse hecho una realidad en tu vida. Y tienes que vivir esos principios, y la gente se va a impresionar con eso y va a abrir las puertas del corazón para el mensaje de salvación. Que Dios te bendiga ricamente.